¿Qué tal? Buenas noches. En esta hora les saludamos como siempre con un afecto especial a cada uno de ustedes, los que se conecten en este momento y también los que se conectarán más tarde. Dios me los bendiga. Su servidor aquí, como siempre, dando un mensaje de reflexión, una palabra de Dios, de manera que ayude a nuestra vida espiritual, porque, ¿qué creen? De todo nos acordamos, menos de las necesidades de nuestra vida espiritual. Y suele pasar así. Pero su servidor entiende eso. Dios también, por supuesto, entiende eso. Y nos manda a compartirles de cualquier modo un mensaje de su palabra. Porque para eso hemos sido enviados. Para eso hemos sido instruidos por Dios, para compartir con ustedes y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante para nuestra vida espiritual, por supuesto. Cuando son ya las 7:37 de la noche, aquí en Baja California Norte, en la ciudad de Tijuana, donde me encuentro radicando ya de hace muchos, pero muchos años. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy el tema lo titulamos Desafíos del creyente. Perdón, es importante entender que cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, nosotros tenemos retos que enfrentar. Y usted dirá, pero todos, aunque no sean cristianos, sí. Lo que pasa que aquí hay una diferencia. Si son desafíos matrimoniales y si no estás con Dios, pues terminan divorciándose los matrimonios, porque no hay sabiduría para enfrentar ciertos desafíos. Por eso este tema lo titulamos Desafíos del creyente. Son desafíos que tenemos que sacar adelante, tenemos que confrontar y vencer, porque en realidad estamos concientizados de los desafíos que como seguidores de Cristo debemos enfrentar. Y esto es durante toda nuestra estancia como creyentes aquí en esta tierra. Esto es, los conflictos van a estar siempre y es lo que vamos a ver si la Biblia nos respalda, que si como cristiano puedes llevar una vida holgada o si como cristiano vas a llevar una vida de conflictos y de desafíos. Y vamos a ver si la Biblia nos respalda para este tema. La Biblia nos muestra que hay conflictos que el creyente tiene que enfrentar y que tiene que resolver. Veamos qué es lo que nos va a hablar en esta noche Dios. Los desafíos siempre están presentes. Miren lo que dice Cristo, nos advierte de esto. Miren lo que dice el Señor a sus seguidores. Les dice de esta manera. Pero antes de entrar en la materia, yo quiero arrancar con un texto muy hermoso que está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. De ahí nos brincamos al versículo 29 y 30. A ver qué nos dice. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Porque para mí el vivir es Cristo, lo demás no me importa, es lo que quiere decir Pablo. Y el morir es ganancia. O sea, no me interesa ya. Yo seguiré hablando, predicando, yo seguiré, aunque tengo conflicto, porque Pablo era un hombre que tenía conflicto. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 29 del mismo capítulo.
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Conflictos, o sea, el apóstol Pablo era un hombre que tenía conflictos, tenía problemas. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice en el verso 21 del capítulo 1 de los Filipenses. La vida del cristiano es una vida llena de conflictos, es una vida llena de batallas. Y vamos a ir desarrollando esto conforme la palabra de Dios nos va hablando. Entonces, ahora sí, los desafíos siempre están presentes. Vamos a tener aquí como el punto número 1, los desafíos siempre están presentes. Mira lo que dice Cristo a sus seguidores. Dice así, en Mateo 10, 16 al 18, dice, es aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes y sencillos como paloma en medio de lobos. Imagínense, Cristo nos envía en medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos? Esos lobos son aquellas personas que, entre comillas, creen en Dios a su manera. Entre comillas, creen en Dios cuando lo necesitan. Pero el verdadero creyente ama a Dios en todo tiempo. Y cuando se habla de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere, entonces como que ya nos molestamos, como que ya no nos gusta ser cristiano, pues Dios es un Dios santo, obviamente. Y dice así, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los alguaciles. Cristo les advierte a sus discípulos de los conflictos que van a enfrentar, pero no es nada más a sus discípulos murieron en una muerte para ellos gozosa porque ellos murieron por el evangelio y ellos ya partieron, ellos tienen su lugar con el Señor, Pedro, Juan, todos los apóstoles. Pero aquí el asunto es que si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, podemos correr el riesgo de padecer los mismos sufrimientos que estos hombres de Dios padecieron. O sea que ser cristiano no es fácil. Cristo envía a sus discípulos y les advierte de las consecuencias que tiene el seguirlo. Las consecuencias que hay el seguir a Cristo no es nada de color de rosa. Son consecuencias fatales. Muchas veces puedes perder la vida por seguir a Cristo. Muchas veces puedes terminar allí, porque la realidad de las cosas es que el cristianismo no es una vida color de rosa, que quede claro. Cristo nos advierte. Durante su estancia en esta tierra, Cristo advirtió a sus discípulos de las pruebas difíciles que ellos enfrentarían por causa de su nombre. Por tanto, no debemos asombrarnos de estos tipos de pruebas en nuestras vidas, sino más bien debemos alegrarnos por ello, pues esto nos da a entender que somos puestos para enfrentar y vencer obstáculos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nos debe motivar, porque cuando llega la prueba y llega el conflicto a nuestras vidas como creyentes, llegan los desafíos a nuestra vida como creyentes, esto quiere decir que andamos bien. Esto quiere decir que andamos bien delante de Dios y quiere decir también que Dios nos tiene en la mira, porque cuando Dios permite los conflictos sobre nosotros es porque Dios quiere darnos una bendición especial. Dios quiere trascender nuestras vidas a un nivel superior. Dios quiere llevarnos de nivel a nivel, porque sabes que el cristianismo es una iglesia, o la iglesia es una iglesia de grados, aunque se escuche medio raro lo que le voy a decir. Hay grados espirituales dentro de las iglesias. Por eso la Biblia dice que los más fuertes debemos soportar a los más débiles.
y que debemos restaurar con espíritu de mansedumbre al que es sorprendido en alguna falta. Hay niveles espirituales dentro de una iglesia, pero lo malo que se hace aquí es cuando nosotros nos convertimos en jueces y criticar a los otros hermanos que están pasando por conflictos, y esos conflictos los han debilitado. Es importante que nosotros sepamos esto de antemano para que, lejos de criticarlo, seamos de bendición para ellos. Entonces, durante nuestra estancia aquí en esta tierra, vamos a ver todo ese tipo de creyentes, pero que a final de cuentas son creyentes que están luchando, son creyentes que se están manteniendo firmes, pero están padeciendo pruebas, y las pruebas los han menguado muchas veces en la fe. Y es que así yo he visto testimonios muy poderosos, pero también he visto, tristemente lo comento, como muchos se han alejado de Dios por causa de las pruebas, por causa de los retos, por causa de los desafíos. Entonces Cristo nos advierte de esto. También nos advierte que tendremos tropiezos dentro de los desafíos. Dentro de los desafíos tendremos tropiezos. Mire lo que dice Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Y cuando usted lee la palabra, dice mas ay de aquel. Cristo, allí la palabra tiene un signo de admiración o así como de ay, o sea, fuerte el mensaje. Ay de aquel por quien vienen. Por eso nosotros como creyentes tenemos prohibido ser tropiezo para los demás. No podemos ser tropiezo para nadie. Nosotros debemos motivar a aquellos. A veces a su servidor se le acercan personas en conflicto, en dificultades, no van a la iglesia, no son creyentes, y se acercan: que yo estoy pasando esto. No se preocupe, Dios tiene preparado algo para usted. A usted aguante firme, usted salga adelante, usted con las oraciones va a salir adelante. Y bueno, y pues hay que darles palabras de motivación. No podemos ser tropiezo para ellos. No tienes que creerte superior a los demás. La Biblia nos dice que vendrán tropiezos. Tropezar en la vida como creyente no es fácil, porque allí padeces muchas vergüenzas. En nuestro caso siempre será motivo de tristeza, pero debemos entender que nuestro Señor está consciente de todo esto. Es por eso que nos capacita para soportar aún las penas más vergonzosas que por los tropiezos podemos pasar. Esto, fíjate que es importante como creyente, que va a haber tropiezos, según la palabra de Jesús en Lucas 17:1, entre los desafíos que nosotros vamos enfrentando. Puede suceder que un desafío sea muy fuerte y que nos haga tropezar, nos haga, ahora sí que caer incluso. Y allí es donde viene la vergüenza, y es que va a haber momentos bochornosos que, si no estamos firmes en la fe con Cristo y seguros también de que Cristo nos puede restaurar de una caída, entonces va a haber problemas. Te puedes quedar tirado, te puedes quedar en la basura prácticamente, y es lo que Dios no quiere que suceda. Por eso es que Dios nos advierte y nos dice: imposible es que no vengan tropiezos. Es que cuando nosotros entendemos esto, y nos fortalece, y no andamos buscando los tropiezos, sino que los conflictos nos pueden hacer tropezar. Punto número 2. Todo seguidor de Cristo está preparado, o debe estar preparado, porque tiene su propia escuela, o sea, la escuela de Cristo. Mire lo que dice Juan 16, 32 y 33. Es aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Angustiado, obviamente, cuando aprendieron a Jesús. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El versículo 33 dice: estas cosas os he hablado, escucha esto,
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Cristo nuevamente nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice que, pero en Él podemos tener paz, en Él podemos tener esperanza. La Biblia dice en el versículo 33 de Juan 16, nos dice, para que en mí tengáis paz. Paz. ¿Por qué Cristo nos ofrece esta paz? ¿Por qué Cristo quiere darnos esta paz? Porque Él sabe que hay conflictos, Él sabe que hay padecimientos, Él sabe que hay desafíos que como creyentes vamos a enfrentar. Son inevitables, Lucas 17:1. Pero nosotros tenemos la paz de Cristo. Nosotros tenemos esa paz, esa certeza. Por ejemplo, usted con su servidor no va a ver publicando que si tengo mi esposa enferma, que si tengo mi hija enferma, que si tengo mi madre enferma. No lo va a ver que yo lo esté publicando en las redes sociales. ¿Por qué motivo? Porque mi paz está centrada en el poder de Dios, porque mi esperanza está centrada en Dios, porque el milagro lo pido a Él, porque el milagro lo deseo y lo anhelo de Él y a Él voy. Antes de ir a cualquier cosa, voy al trono de la gracia y comienzo a hablar con Dios. Y Dios envía esa paz, aunque muchos me critiquen y digan, es que no quiere a su familiar, es que no quiere a su mamá, es que no quiere a su hermano, es que no quiere a su... No, yo prefiero ponerlo en las manos de Dios, que es el Dios de los milagros. Así que eso es lo que hago y es lo más sabio que un ser humano puede hacer. Tener paz en el momento de la angustia y confiar. Porque mire lo que dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Obviamente, Cristo dice, en mí tengan paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nos habla de una confianza genuina hacia Él, una confianza tremenda hacia Él. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea que podemos vencer los obstáculos que se atraviesan en este mundo. Y si morimos por ello, pues como Cristo, como el Señor nos dice en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que los seguidores de Jesús, sin darse cuenta, están siendo instruidos por el Maestro en este gran momento de aflicción que Cristo está enfrentando. Obviamente aquí cuando dice que la hora viene, es Cristo hablando a sus discípulos donde ya va a ser apresado Cristo y dice la hora viene en que seréis esparcidos. Él sabe, Cristo está diciendo que sus discípulos van a correr, van a salir huyendo y es lo que pasó. La historia bíblica dice que cuando aprendieron a Jesús, sus discípulos salieron huyendo, menos el apóstol Juan. Entonces, es importante que entendamos esto. Pero dice, cuando yo los fortalezca, van a pensar de manera diferente. Y cuando ellos murieron cada uno por la fe, ya no tuvieron miedo. Ellos enfrentaron los conflictos, ellos confrontaron esos conflictos y aunque perdieron la vida, ellos ganaron la vida. ¿Por qué? Porque están allá en el reino de Dios y Cristo les tiene su lugar preparado a cada uno de ellos. Entonces, tenemos la escuela de Jesús, tenemos el consejo de Jesús y no podemos decir que podemos fracasar cuando tenemos metido en nuestro corazón esa palabra. Los seguidores de Jesús, el Señor quiere que ellos se capaciten también. El Señor quiere que ellos sean capacitados. Por eso le dice en el verso 32 de Juan 16, dice, seréis esparcidos cada uno de vosotros y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Y luego vuelve a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces Cristo les dice, Él sabe que va a morir, Cristo sabe que va a ir a la sepultura, y todavía Cristo le dice, confiad. Sus seguidores saben que es un mártir. Sus seguidores saben que Cristo va a la cruz, saben que es abofeteado, saben que es latigado, saben que está padeciendo ese rey. Imagínense, ese rey todopoderoso padeciendo tormentos. Entonces los discípulos dijeron, pues qué clase de Dios estamos siguiendo, qué clase de rey estamos siguiendo. Pero Cristo les dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, antes de que Él resucitara, Él les dice a sus discípulos, confíen, yo he vencido. O sea, Cristo ya estaba diciendo, ya vencí, ya tengo la victoria, gané esta batalla. Así de fácil lo dice Jesús. Y luego también todo seguidor de Cristo está preparado. ¿Por qué? Porque tiene su propia escuela, ya lo vimos. También porque fue hecho para cosas grandes. Fue hecho para cosas grandes. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿sí? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago hará. O sea que todo seguidor de Cristo fue hecho para cosas grandes. Tú llegaste a Cristo, yo llegué a Cristo para cosas grandes, no para mediocridades. Un cristiano mediocre, la verdad, no. ¿Y qué te estoy queriendo decir con esto de mediocridad? Aquel que anda llorando por cualquier cosa teniendo a Cristo. Aquel que se lamenta de todo teniendo a Cristo. Aquel que se la lleva en la iglesia y llore en todo tiempo. O sea que, ¿qué clase de cristiano es esto? Fuimos hechos para cosas grandes. Juan 14:12 nos dice, las cosas que a mí me ven hacer, mayores que estas harán, porque yo voy a Dios, dice. O sea, fuimos hechos para conquistar cosas grandes, para conquistar desafíos, para ganar guerras, para ganarle al mismo diablo. En el nombre de Jesús, fuimos hechos para eso, para cosas grandes. Punto número 3. Dios quiere cristianos firmes para poder enfrentar estos desafíos. No importa el tamaño del desafío. Cuando tú eres un cristiano firme, no importa el tamaño del desafío. Tú le dices al problema, por más grande que seas problema, por más grande que yo te mire como problema hacia mí, el Dios en el que yo creo es mucho más grande y poderoso que el conflicto que estoy pasando. No importa el tamaño del desafío, no importa. El Dios quiere cristianos firmes, que no se achiquen con la prueba. Mire, un ejemplo de ello fue Saúl y sus guerreros. Cuando estaban en la batalla con los filisteos, había un gigante llamado Goliat, y cuando ese gigante Goliat se levantaba y caminaba al frente del batallón, de los escuadrones de guerra de los filisteos, los judíos ahora sí que los judíos echaban reversa porque le tenían miedo a ese gigante. Y Saúl comenzó a amedrentarse y dice, ¿cómo voy a derrotar a ese gigante? Un hombre con toda la armadura, un hombre bien cubierto, un hombre de batalla, ese Goliat. ¿Y cómo lo voy a derrotar? Y vino un jovencito llamado David, dice, yo lo voy a enfrentar. Pero es que David no estaba solo. David sabía en quién confiaba. Y muchas veces nosotros no tenemos esa firmeza de David. David tenía una firmeza puesta en Dios. Sabía que el gigante allí estaba enfrente de él, que lo tenía que enfrentar, que tenía que confrontar ese desafío. Pero, ¿sabe la palabra que dijo David? Tú vienes con espada y jabalina hacia mí, le dice al gigante Goliat. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros tenemos a Dios de respaldo, cuando nosotros tenemos, no importa el desafío que estemos pasando, lo vamos a vencer, lo vamos a dejar caído.
Fuimos hechos para cosas grandes, recuerda. Dios quiere cristianos firmes, no importa el tamaño del desafío. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa el tamaño de la prueba, dice que las aflicciones de este tiempo no son nada comparable. Otra cosa que debemos hacer es comparar esa prueba que estamos pasando con la gloria venidera, con las promesas que Cristo nos da para nuestra vida futura, nuestra vida espiritual en los cielos. Por supuesto, las aflicciones de este mundo no son nada comparadas, dice Pablo a los romanos, con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. O sea que el apóstol Pablo nos manda a comparar los problemas que se vienen siendo problemitas así, problemitas a comparación de la gloria que ha de manifestarse en el tiempo venidero. Por eso el apóstol Pablo nos manda a hacer comparación entre las aflicciones que estamos padeciendo en este mundo y la gloria que ha de manifestarse. Cuando nosotros hacemos esa comparación, entonces vamos a ver que los problemas se quedaron hasta el suelo. ¿Por qué? Porque la gloria venidera es grande y nosotros debemos tener la visión puesta allí. Pablo nos insta a través de este texto a seguir adelante sin mirar el grado de dificultad. David, en 1 Samuel 17, nos da un ejemplo, el que le acabo de explicar. Él no miró el grado del problema, del desafío. Desafiar a ese gigante no era cualquier cosa. Pero David tenía la clave que todo cristiano debe tener. Esto es desafiar el problema en el nombre de Jehová. Esto está en 1 Samuel 17:45. Y para terminar, mis amigos, mis hermanos, tenemos también, Dios quiere cristianos firmes, no importa el tamaño del desafío o de la prueba. Y también tenemos el mandato de soportar. O sea, Dios quiere creyentes firmes para que podamos soportar, para que podamos aguantar. Tenemos un mandato de soportar. Según de Timoteo 4:5 dice así, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. No importa los problemas que tengas, Timoteo, no importa los conflictos que estés pasando, Timoteo, no importa el desafío que estés haciendo, desafiando tal vez las huestes espirituales de maldad, desafiando tal vez a los gobiernos mundiales, desafiando tal vez a tu propia familia, desafiando tal vez a los que te rodean, desafiando tal vez al satanismo, desafiando tal vez al homosexualismo, desafiando tal vez al lesbianismo, desafiando tal vez toda perversidad en esta tierra. No importa el desafío ni el grado del desafío, mantente firme, dice, soporta las aflicciones, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Nada es gratis en este mundo, Dios lo entiende, es por eso que nos promete siempre cosas más grandes que los mismos retos de este mundo, la corona de vida que está en 2 Timoteo 4:8, cuando Pablo va a ser ya decapitado, el apóstol Pablo va a ser ya sacrificado por el amor a Cristo, y Pablo dice que he ganado la buena batalla, por lo demás me está esperando la corona de vida que Dios tiene prometido para mí, y no solo para mí, dice Pablo, sino también a aquellos que esperan su venida, dice el apóstol Pablo. Y eso nos motiva, ¿verdad? Que es la corona de vida. Y también nos motiva que tenemos una invitación en los cielos, que son las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. El texto es plural, por la razón de que los invitados somos muchos, incluyéndonos nosotros mismos como creyentes. Apocalipsis 19:9, las bodas del Cordero. Allí tenemos una invitación. Cuando una persona, ya aterrizo, cuando una persona
cuando yo me fijo que ahorita precisamente en estos tiempos que ya viene diciembre y que las posadas navideñas en las empresas, ¿verdad? Se llevan a cabo. Yo me fijo cómo la gente, principalmente las mujeres, cómo tienen el atavío de arreglarse, van a la estética, se planchan el pelo, se pintan el pelo, se compran la mejor vestimenta, que hasta se endeudan para una mejor vestimenta, para ir a esa cena de gala, a esa posada de gala, a esa fiesta que les hacen las empresas. Imagínese usted cómo debemos vestirnos nosotros para estar en aquel día en las bodas del Cordero. Pero yo estoy hablando de vestiduras espirituales, yo estoy hablando de vestiduras que glorifiquen el nombre de Dios, por supuesto. Imagínese usted que está invitado a esa boda. Eso es lo que nos mantiene firme como cristianos. Eso es lo que nos mantiene con esperanza. Eso es lo que nos mantiene desafiando todo reto. Eso es lo que nos mantiene confrontar con la verdad a todo aquel que ande mal, a todo aquel que ande haciendo lo malo, confrontar. Eso es lo que nos mantiene y eso es lo que nos hace aún, oiga esto, aún perder nuestra propia vida por causa del amor de Cristo. Termino con esto. Dios te bendiga. Espero y este pequeño sermón te haya servido de algo, te haya servido de sostén, de una ayuda espiritual y haya traído a ti fortaleza espiritual. Dios te bendiga. Yo voy a seguir trabajando para que el próximo sábado, el próximo domingo, esté de nuevo aquí con ustedes, bendiciendo sus vidas. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sé que más tarde se conectarán con nosotros. Dios me los bendiga. Enhorabuena. Un abrazo para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.